Bienvenido Mario Vázquez a The Epoch Times. Es un gusto conversar con usted en su oficina en el Senado el día de hoy. El gusto es mío, gracias. Senador Mario, estamos en un momento coyuntural. Recientemente se anunció un acuerdo entre Estados Unidos y México sobre el Tratado Internacional de Aguas Hídricas. Como senador de Chihuahua, ¿podría compartirle a nuestra audiencia cuál es el panorama de esta situación? Nosotros defendemos el agua de Chihuahua porque cuando se habla de cumplimiento del tratado, el tratado se firmó en 1944 bajo ciertas condiciones climatológicas, bajo cierta presión hídrica distinta a la de hoy. Hoy hay más actividad a ambos lados de la frontera del río Bravo. La idea principal era cómo ponernos de acuerdo como países en la distribución de las aguas o de los caudales que corrían por el río Bravo. Y en los últimos años se ha dado como tendencia y como prácticamente una decisión, yo creo que no justa, el sacar o extraer aguas de las presas mexicanas de este lado de la frontera, y muy especialmente de la presa de La Boquilla, que incluso es antes de que el tratado se firmara, la presa se había construido. Es una presa enteramente nacional que tiene concesionadas las aguas a decenas de productores, miles de productores en la región centro-sur del estado de Chihuahua, y que son afectados cuando sustraes o mandas agua a los Estados Unidos, que ni siquiera llega porque el flujo es desde La Boquilla, en el sur del estado, hasta el río Bravo. Esa agua no llega a ningún lado, a final de cuentas se infiltra o se evapora o se retiene por ahí en alguna parte del camino y no se cumple con ese objetivo. ¿Qué hay que hacer? Hay que revisar cuáles son las condiciones climatológicas actuales, cuál es la demanda actual en ambos lados de la frontera para poder acordar. Y lo principal es que el gobierno federal debe de dar transparencia de cuáles son los acuerdos y de dónde se pretende entregar agua a Estados Unidos. Otro tema que también ha sido muy importante para Estados Unidos es el tema del gusano barrenador. Usted ha denunciado desde el Senado que hay ciertas acciones que han propiciado que este fenómeno se dé en la frontera. ¿Me podría compartir qué posturas usted ha expuesto en el Senado sobre cómo atacar esta plaga? Primero, hay una irresponsabilidad del gobierno federal cuando abre la frontera sur sin control y deja entrar ganado con problemas de sanidad, en este caso de gusano barrenador. Esa plaga, esa infestación se dio de sur a norte. La frontera sur descuidada, sin controles sanitarios, y la frontera norte ahora cerrada por esa razón. ¿Qué encontramos? Hay un mercado de exportación de ganado en pie de los estados como Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, que vale $1,000 millones, que hoy no está fluyendo, tiene prácticamente un año sin fluir, afectando a los productores, porque el precio del ganado cuando se exporta es por lo menos 40% mayor que lo que está actualmente con la frontera cerrada. El gobierno del estado de Chihuahua y los ganaderos de Chihuahua han hecho un gran esfuerzo de muchos años para tener genética de primer nivel, que es atractiva para el consumo en Estados Unidos, y ese esfuerzo se ve demeritado ante el cierre de la frontera. El gobierno del estado de Chihuahua en este sexenio ha hecho un gran esfuerzo por incrementar medidas de seguridad para que no entre ganado con problemas de salud al estado de Chihuahua, y sin embargo el gobierno federal interpuso un recurso, una acción una controversia constitucional que le mandata ahora, porque ya se dictó la resolución, al gobierno de Chihuahua que no haga lo que no hace el gobierno federal. Entonces creo que hay una gran irresponsabilidad del gobierno federal, hay una falta de entendimiento de la dinámica del norte con respecto a la producción ganadera, y eso es lo que hemos estado señalando en el día a día. Urge la apertura de la frontera, urge tener un consenso con las autoridades norteamericanas, tanto de ganadería como de temas de salud animal, para poder mandar el ganado para allá. ¿Podría compartir a nuestra audiencia qué afectaciones, qué impactos usted ha visto del gusano barrenador para las comunidades ganaderas de Chihuahua? Sí, mira, no solamente a los grandes productores, yo con mucha frecuencia hago énfasis en los pequeños productores. Son productores ejidatarios que producen anualmente 2, 3, 4 becerros, que es lo que nace en el año, lo que se produce
cada año y ellos ven mermado su ingreso hasta en un 40%. Es ingreso de las familias, es trabajo de todo un año que se ve impactado económicamente, socialmente, y bueno, también hacen de la actividad ganadera una actividad, digamos, más selectiva, cuando en este momento está prácticamente en todos los niveles, desde pequeños productores hasta grandes productores que producen para la exportación y que ahora obviamente están buscando otros mercados, está buscando cómo aprovechar la genética del ganado en Chihuahua, pero de que es un tropezón sin duda, ¿verdad? De que es una afectación económica muy fuerte al país y a los productores del estado de Chihuahua, eso es indiscutible. Senador, usted tiene el tema del federalismo y particularmente desde su comisión ha estado tocando este tema. Nuestra audiencia es mexicoamericana, son mexicanos que viven en Texas, en California, en Florida. ¿Podría compartirles por qué es importante este tema para México y cómo ellos lo pueden ver desde afuera? Seguramente cuando la gente en Estados Unidos habla con los padres acá, con los hermanos, con sus familiares acá en México, se va a encontrar con que con mucha frecuencia el municipio no tiene la capacidad para atender la demanda de las personas allá. El municipio es el primer respondiente en cualquier situación, desde temas de salud, obviamente de seguridad, eh, eh, en temas de falta de alimentación, de pobreza. El municipio es el primer respondiente. ¿Y qué ha pasado en México? En los últimos años el gasto se ha centralizado. Por ejemplo, los programas sociales, ni siquiera Salinas se atrevió a tanto, ¿no? Porque Salinas tenía el Programa Nacional de Solidaridad, pero participaban estados y municipios en su aplicación. Hoy no, hoy todo está centralizado y los alcaldes cada vez tienen menos recursos. El gasto federalizado en México, en lo que va del gobierno de Morena, desde 2018 a la fecha, se ha disminuido en 7 puntos porcentuales. Había 35.1 de todo el presupuesto nacional, 35.1 era gasto federalizado, entre participaciones y otras aportaciones y otros conceptos. Hoy ese rubro ha disminuido a 25%. Entonces hay 7 y fracción de puntos porcentuales a la baja. ¿Eso qué quiere decir? Que además de las decisiones, también se ha concentrado el gasto y que los municipios y los estados hoy tienen menos capacidad de respuesta. Y si tú le agregas a eso la desatención, porque ya no hay un sistema de salud en México, como era el Seguro Popular, hoy es bienestar que no ha funcionado en ninguna parte, antes estuvo el INSABI que tampoco funcionó. Entonces ahí tienes un tema que los municipios y los estados tienen que ir resolviendo ante la ausencia de la responsabilidad federal en ese tema. ¿Qué otros temas tienes visibles que hacen notoria el centralismo en el país? El tema de seguridad. Los fondos de seguridad se eliminaron también. Y entonces la seguridad pública se ha concentrado en la Guardia Nacional, en las fuerzas policiales nacionales, y han dejado de lado la parte municipal. Y eso necesariamente también afecta. Si no hay fondos para reforzar las policías municipales, pues ahí está otro aspecto que deberíamos de corregir en nuestro país. Igual puedes tú ir a la producción, los apoyos al campo han sido cada vez menores en este gobierno. Pues todo eso, esa centralización afecta el desarrollo del país e impacta incluso a México como país, como estructura socioeconómica frente a, por ejemplo, a Estados Unidos o frente al comercio global. Senador, usted tocó un tema muy importante que es el de la seguridad y es un tema coyuntural con Estados Unidos. Recientemente la fiscal Pam Bondi anunció la captura de La Diabla, que fue una miembro del cártel de Jalisco que operaba en la frontera, que se dedicaba a raptar mujeres embarazadas. Y este es un tema muy importante para Estados Unidos. Como senador representante de los chihuahuenses, ¿podría compartirle a nuestra audiencia cómo es que México está viviendo este tema de la seguridad y por qué está impactando del otro lado en las comunidades mexicoamericanas, en Texas particularmente? Bueno, primero porque es un reclamo ciudadano, ¿verdad? El que tú tengas grupos delincuenciales ya apropiados del territorio, de las actividades económicas, de la tranquilidad de los ciudadanos. Se han robado la tranquilidad de los mexicanos estos grupos delincuenciales y un gobierno federal que pareciera ser consecuente con ellos, pareciera los respalda o por lo menos
omite actuar en contra de ellos, pues tú tienes ahí un problema fuerte, incluso cuando se habla de soberanía, porque ya estamos en manos de una fuerza de gobierno paralela que hacen que muchos estados del país sean estados prácticamente fallidos. Ese es el gran problema. Y por otra parte, la exigencia de los Estados Unidos de que atiendan la situación, el llamado uno y otro llamado del presidente de los Estados Unidos para que México actúe en contra de la delincuencia organizada que ellos han llamado ya terrorismo. Entonces, sí estamos en un fuerte problema como país, en donde si México no actúa, pues estamos dejando la puerta abierta para que los Estados Unidos penetren en México para buscar solucionarlo. Senador, y en este contexto se ha visto como la cooperación entre México y Estados Unidos. Aquí en el Senado recientemente se aprobó el ingreso de Navy SEALs para temas de capacitación. ¿Ve algún cambio desde la cooperación de años anteriores con la iniciativa Mérida hasta ese momento actual donde se está dando conversaciones? Inclusive hubo una visita del director de la FBI en México para cooperar en materia de seguridad. ¿Ve algún cambio de un antes y un después? Hoy más que nunca México está supeditado a los Estados Unidos y está haciendo prácticamente lo que el presidente norteamericano exige, bajo el discurso o atrás del discurso de la soberanía, de solamente colaboración, está realmente acuerdos, valores entendidos o incluso entendimientos que no están siendo compartidos con el Senado. Es solamente esa relación oscura en donde México como país, como república y el Senado de la República como ente especializado en la materia y con esas facultades, pues no sabemos qué están negociando, a cambio de qué, cómo funciona eso, porque de repente encuentras aviones norteamericanos en México, como ocurrió en Toluca, y luego señalan que no hay información, vaya, que permita al Senado mexicano regular, observar, sancionar los acuerdos o convenios que el gobierno mexicano está teniendo con Estados Unidos, pero lo que sí se ve, supeditación como nunca la ha existido en el país, cuando ves cómo obedecieron el tema de la frontera y meter a Guardia Nacional para combatir o para inhibir el tránsito de personas de la migración que viene del sur del país. Cuando tú encuentras este tipo de elementos, pues ya de verdad no sabes qué está pasando. Senador, en este aspecto sobre el tema migratorio, Chihuahua es una ciudad fronteriza. ¿Usted ha visto un cambio desde la llegada del gobierno actual del presidente Trump? Sí, claro que ha habido un cambio. La migración es menos ostentosa. Antes, con el gobierno, el cambio se da a partir del gobierno de Claudia Sheinbaum aquí y del gobierno de Trump en Estados Unidos. Ese sin duda ha ido a la baja la migración. Los flujos migratorios se han disminuido y eso es por la exigencia del presidente de Estados Unidos. ¿Algo con lo que quisiera cerrar esta entrevista? No, pues solamente la oportunidad de dialogar con la comunidad mexicana en Estados Unidos. Decirles que estamos defendiendo a México, representamos al estado de Chihuahua, es un estado muy potente económicamente y vamos a seguir exigiendo que haya para Chihuahua lo que Chihuahua merece y que para México pues haya rectificación de muchos de los temas que no están funcionando actualmente, de las reformas que se han hecho de manera irregular por una mayoría calificada que no otorgó el voto popular. Ahí estamos trabajando para revertir eso y buscar que México pues reconsidere en la senda del desarrollo, obviamente de ser un país solidario con los que menos tienen, pero un México con seguridad, donde se aplica la ley, donde hay un Estado de Derecho vigente. Muchas gracias, senador, por hablar con The Epoch Times. Fue un placer. Un gusto, hasta luego. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.